Con lo cual yo tengo algunas conclusiones provisorias, ¿no? Que al menos en esta ciudad uno de los límites con los que choca la idea de patrimonio es la propiedad privada. Obvio, ¿no? Parece obvio, pero digo, ¿por qué se aceptan otras restricciones al dominio? O sea, todas son restricciones al dominio. Yo no puedo construir acá, ¿no? 100 pisos. Digo, o sea, se está luchando por 10, por 2. A nadie se le ocurre construir 100. No se puede macizar la manzana. Hubo propuestas de gente que dijo, bueno, en realidad, ¿para qué? Lo del espacio libre, hay FOS, hay FOT, se puede discutir el FOT, pero son restricciones del dominio, ¿no? La línea municipal, las medianeras. Entonces, todo eso es aceptado naturalmente. El tema de que algo puede tener una restricción patrimonial es algo ajeno, y eso es fundamentalmente cultural. Bueno, precisamente, ¿no? Porque no existe una densidad cultural suficiente como para tener una actitud de valoración social. Eso es algo que se construye, no digo que no exista. Ahora, quizás lo que ha empezado desde experiencias del propio Colegio de Arquitectos, de la universidad, del Ministerio de Educación, no sé, se empezó hace 5 o 10 años, quizás se verifiquen dentro de 20 o dentro de 30, cuando prácticamente todo este patrimonio, en términos materiales, va a ser un recuerdo. Otra es, en nuestro caso particular, el mito fundacional, ¿no? La leyenda del trazado perfecto. Algo fantástico, pero que nos terminó jugando en contra. Hay una cuestión que es interesante, ¿no? Cuando en principio se planteó la postulación de la ciudad de La Plata como patrimonio de la humanidad, lo que se propuso era declarar el trazado, ¿no? Era una cosa descabellada, ¿no? Digamos, yo recuerdo los primeros, cuando se hizo público esto en una reunión, los primeros en comentar que era descabellado en relación a los parámetros que utilizan las instituciones que construyen estas declaratorias. Entonces, Alfredo Conti y yo dijimos, bueno, él un poco más diplomático que yo, explicar que bueno, no se podía declarar patrimonio un trazado sin todo lo que estaba. Ahora, dentro de esto, que digamos parecía una estrategia equivocada, había un reconocimiento muy inteligente de que la ciudad ya no daba en términos globales patrimonialmente, que tenía un patrimonio disperso, que por su propio proceso histórico no tenía un centro histórico, ¿no? Que tenía, bueno, la cosa esa se va limitando al eje monumental, por eso hay mucha gente que lo llama eje fundacional, ¿no? Como si lo fundacional fuera únicamente el eje, ¿no? Porque es el portador de los grandes edificios públicos. Entonces eso es a veces algo que también ha jugado un poco en contra, ¿no? Como para convencer a cualquiera de que es lo único importante de La Plata. La otra cuestión es esa imagen, ¿no? Que se ha fijado de hoy, se remitió un poco a la ciudad del pasado. También las primeras presentaciones de La Plata como patrimonio, en vez de incluir fotos de la realidad de ese momento, incluían las fotos de los famosos álbumes de 1932 y 1939, ¿no? La del cincuentenario de la ciudad y la del centenario del nacimiento de Dardo Rocha. Creo que son en cierto modo idílicos. Yo siempre afirmo que el 32 es el momento de la ciudad más parecida al sueño de los fundadores. Después, bueno, se fue desviando hasta uno podría decir por vicios de fundación. La Plata nació sin una regulación, nació con una serie de intenciones, pero prácticamente con ninguna regulación, con nada que haya quedado escrito. Y obviamente, bueno, la lógica de mercado, esto no es ninguna novedad, digamos, la ciudad crece y se renueva, no donde debe, sino donde existe una demanda. Por eso es que hasta ahora no se ha logrado un equilibrio que podría haberse logrado entre desarrollo, crecimiento y patrimonio. Si uno recorre la ciudad y toda una zona, podríamos decir, vacante de patrimonio en los términos en que estamos planteando, y que, digo, sin ir más lejos, la avenida de circunvalación, ¿no? Digo, el cinturón de circunvalación,
que por otro lado podría servir de interfaz entre lo que es el casco y lo que todavía seguimos llamando la periferia, pues siempre que hay un encuentro congreso sobre La Plata seguimos dibujando el cuadradito, que podría ser parte de un plan de infraestructura, de transporte, de espacios verdes y convivir con aquellos edificios históricos, pero bueno, que están expuestos a lo que son las leyes de mercado, que no son ningún delito. Yo creo que en este sentido el panorama, yo pensé que con esto iba a ser pesimista, igual después de haberlo escuchado a Bono, palidece, ¿no? Cualquier pesimismo. Yo esto digo, qué frase fuerte, bueno, pero no. El panorama local es realmente el futuro ya llegó, un palo ya lo es, ¿no? Ese, de Patricio Rey, los redonditos de Ricota, digo, el futuro de La Plata ya llegó, digo, el patrimonio, digamos, en los términos en que era entendido como un conjunto de viviendas particulares, de edificios comerciales y de palacios, pequeños palacios, ¿no? Particulares que hacían de telón de fondo de la gran edilicia pública, eso se está extinguiendo. Digamos, actualmente la ciudad tiende a estar macizada, ¿no? Y lo que va quedando entre los edificios permitidos por los códigos, lindos, feos, no es una cuestión menor, son episodios aislados, ¿no? Cuando uno ve entre dos edificios, una casa que más allá de sus valores permanece en pie, no es ya por su significación patrimonial, ni siquiera por un catálogo que ya fue dado de baja, sino porque seguramente está en un eterno proceso de sucesión. Es de 1915 y hace 30 años que está en sucesión y por eso no pasa a ser un fideicomiso, ¿no? o la modalidad que sea. Y hubo otras que van quedando con un destino así, son como los últimos estertores, no transformarlo en un gimnasio. Ayer vi uno que uno dice, sí, está la fachada, pero está pintada de plateado y rojo, ¿no? Vos decías recién qué pasó con el catálogo, ¿no? Que habría que hacer una aclaración. Cuando se habla de la gran cantidad de obras que estaban catalogadas, catálogo comprendía categorías que desaparecieron, digamos, que se borraron, y que creo que no fueron entendidas en su momento ni siquiera por las entidades profesionales. Por ejemplo, había una que era estrictamente académica, no le costaba nada a nadie. Las empresas un poquito, con 100 fotos para una empresa es mucho, ¿no? Que era una categoría que era valor documental.